desde ahora, ahí estamos grabando, y ahora vamos a compartir la pantalla. Aquí están proteínas. Ok, antes de pasar a la proteína, había una pregunta ahí en el chat que acabo de ver. Era ¿quién sintetiza las proteínas? Recuerden, por favor, que el dogma central de la biología molecular es ADN. El ADN se transcribe o copia a sí mismo. Después se copia a sí mismo. Después este ADN se traduce en una molécula de ARN mensajero. Y después viene la proteína. ¿Ya? Ese es el orden. Pero recuerden que obviamente la información genética viene en la molécula de ADN. ¿Ya? Espero haber dado respuesta a esa pregunta. Sí, por supuesto, no hay problema. De hecho, si quieres, con respecto a la pregunta sobre libro o cosas que me preguntan ahí, te muestro enseguida el que yo tengo. Dame un segundo. Yo tengo este libro de neurociencias que se llama... espérame un segundo. No sé si ven el libro de neurociencia. ¿Pueden verlo, no? Díganme, porfa, que no sé si están viendo esto o como estoy Sí se compartiendo. ve, profe. Ah, se ve, ya, pensé que como estaba compartiendo no se veía. Este libro de neurociencia que yo usé es muy bueno, es el Purves, que se lo puedo dar también por ahí. Me pregunta por interno si quiere mejor. Si no me equivoco, hasta lo tengo en PDF, así que te lo puedo mandar. Si no me equivoco, no lo tengo claro. Pero hay uno que es mejor, que es muy bueno, era extremadamente caro, que se llama Candle, de neurociencia, es como de 1300 hojas, que es con el que yo más que nada, uno de los que estudié en el Magíster. Pero este también es bueno, y este es más barato entre comillas, este debe haberme costado unos 65. Ahora no sé a cuánto estará. Pero sí, no hay problema, le puedo mandar paper o cosas así. De hecho, ¿saben qué voy a hacer, chicos? Creo que mi participación al final, una de las cosas importantes que podemos hacer, permítanme, déjenme dejar de compartir antes de continuar. Una de las cosas importantes que yo les puedo dar son unos datos para bajar paper para que ustedes lo hagan. Creo que si bien uno por lo general, uno parte usando los papers como en la tesis, pero yo sé que hay algunas personas que entrando incluso a la carrera saben que quieren hacer un magíster, un doctorado, y eso lo sé, porque yo tenía compañeros que de pronto eran así, sabían desde un principio. No fue mi caso, yo me decidí después. Entonces ahí les puedo dar algunas páginas de hecho les voy a mostrar antes de que nos vayamos, me recuerden de eso, ¿ok? Para que yo les dé esa forma de que ustedes bajen paper por ustedes mismos, ni siquiera me necesitan a mí. Porque hay una página que se llama... ¿La academia o no? La de academia, sí, en efecto, Martín tiene razón, pero a ver, esa en español, si no me equivoco. Yo uso una página que se usa en todo el mundo que se llama ACBC, algo así. NCBI. NCBI en español, NCBI. Entonces tú ahí pones, por ejemplo, neurociencia o neurona o ácidos grasos, aprietas un botón y te bajan miles de papers. Y después tú los puedes bajar y te baja un paper y review, que les voy a explicar más adelante qué consiste. Pero lo podemos hacer, ¿ok? No hay problema. Muchas gracias. De nada. Vamos a comenzar entonces, chiquillos, y después me recuerdan, porque igual yo creo que vamos a estar en tiempo. Si no me equivoco, terminamos a las 11:45, ¿verdad? Corrobórenmelo. Sí. Perfecto. So, let's go. Just continue with that part. Compartir pantalla. Now, where are we? Here. Okay, let's go. Proteínas. Bueno, las proteínas, así como teníamos las unidades estructurales de lo que correspondía a los carbohidratos, que eran los monosacáridos, las unidades estructurales o básicas de los ácidos nucleicos, de los ácidos nucleicos eran los nucleótidos, pues las proteínas también tienen unas unidades estructurales. ¿Qué es lo que forma la proteína? ¿Cómo se llama la unidad básica? Son los aminoácidos. aminoácidos. Cuando se unen varios aminoácidos van a formar un péptido, si es más grande un polipéptido. Después vamos a tener polímeros, que polímeros tenemos desde muchas formas. Algunos son naturales, como el colágeno, que está... A todo esto, el colágeno, ustedes sabían que es la proteína mayormente presente en nuestro cuerpo, el colágeno. Si no me equivoco, déjenme ver, 50 o 45% de la proteína presente en nuestro cuerpo es el colágeno, que principalmente forma varias estructuras, entre ellas la El piel. hueso, ¿no?
El hueso también, exacto. El colágeno está en la piel, principalmente en el hueso, y hay distintos tipos. Hasta donde yo estudiaba, habían 28 tipos diferentes de colágeno. Colágeno 1 al 28, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en la piel está principalmente el 1 y el 3, que es lo que yo más me manejo. Y bueno, muchachos, y entonces aquí tenemos algunas explicaciones, por así decirlo. Recordemos que las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero también poseen azufre y fósforo. Pueden ser moléculas de enorme tamaño, como lo decía. Tenemos los aminoácidos, se forman uno, dos, dipéptido, tripéptido, polipéptido y son gigantescos. Forman más del 50% de la materia viva seca. Son principalmente para para formar estructura y función celular, funcionamiento celular. Las proteínas son fundamentales. Todo lo que nosotros lo hacemos en base a proteínas. Pero recuerden que antes tuvo que haber algo que codificara para esas proteínas, ¿ya? Que es la molécula de DNA o ADN. Pero las proteínas son las bases moleculares que llevan todo a cabo las funciones tanto estructurales como funcionales. Y obviamente aquí, como ya lo dije, están formados por aminoácidos, están unidos por el famoso enlace peptídico. ¿Cuál es el enlace peptídico? El enlace peptídico es el enlace que está formando cada tipo de aminoácido, así simplemente se denomina. No, No tiene algo en no te voy a especial. explicar cómo la estructura de qué carbonos se unen ni nada por el estilo, porque primero que todo no lo manejo porque es muy químico y no es parte de la función de la clase, pero sí lo único que nos interesa saber en este momento, como estamos en clase más que nada de biología, es que es el enlace que tiene que ver con la unión de los aminoácidos. Ya no la parte muy orgánica y de unión de cada una de estas cosas, ustedes las verán, si no me equivoco ya la están viendo en química general, ¿verdad? Tienen química general ahora. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. ¿Tienen ¿Digo química qué general dijo? ahora? ¿Sí? Ah, Este semestre me refiero a una pregunta, pues no lo sé. ¿Sí? sí, Ya, ahí yo creo que, me imagino que ahí lo pasarán más en detalle, aunque tampoco lo tengo muy claro. Pero pero es como un semestre. es un semestre, ok. Pero a modo de nosotros, lo que más nos interesa enfocarnos es que tú sepas que en cuanto a los aminoácidos hay un enlace peptídico. Yo no jamás te voy a preguntar la estructura molecular de estos porque no viene al caso en nuestras clases, ¿ok? Y como te digo, para ser sincero, yo no me manejo a ese nivel tan molecular porque no soy orgánico, ¿ya? Entonces, principalmente nosotros aquí tenemos como una estructura más bien general de lo que nosotros tenemos en una proteína. Entonces vamos a tener un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿ya? Y obviamente aquí están las cadenas que pueden ser ramificadas, están los radicales, que pueden ser cualquier tipo de cadenas que va a aumentar el tamaño de esta molécula, como dijimos. Principalmente se habla de que hay 20 tipos de aminoácidos, pero estos aminoácidos pueden disponerse y ordenarse de N maneras diferentes. Por lo tanto, la cantidad de proteínas que pueden salir es discutida según un paper que leí. Algunos hablan de entre 3.000 diferentes, otros hasta 10.000 proteínas diferentes. Eso está en estudio porque en base a modelamiento matemático, principalmente usando computadores por bioinformática, ellos empiezan a estudiar qué cambios o qué es lo que hace un tipo de aminoácido cuando se pone en cierto lugar o en otro, que obviamente las consecuencias que tiene son bastante diferentes y va a dar pie a la función que va a tener esa proteína, ¿ya? El ordenamiento que tengan los aminoácidos que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí, como les decía, tenemos un aminoácido que se está uniendo a otro por el enlace peptídico. Incluso si ustedes se fijan en el mismo libro que estamos viendo, que esto es del CARP, si no me equivoco, por los colores, ustedes se van a dar cuenta que la parte de biología no entra en mayores detalles al respecto, ¿ya? Pero el enlace que participa es el enlace peptídico, que une un aminoácido con otro. Aquí hay que tener algo importante en claro, que cuando hablamos de los aminoácidos van a haber distintos tipos, 20 en particular, y estos van a ser divididos, vamos a mover esto acá, van a haber aminoácidos polares, que van a tener carga, y aquí están algunos ejemplos de ellos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que casi siempre van a estar con algún tipo de carga, lo que les permitiría cierta interacción con el agua, ¿ya? Al tener cierta carga. Y estos, por ejemplo, van a ser importantes en las histonas que tienen que ver con estas proteínas que se van a unir al DNA. ¿Se recuerdan de las histonas que tienen que ver con la conformación o el empaquetamiento del DNA?
¿Son las Pues que la bien, envuelven? ¿O no? exactamente, ¿No era la exactamente. cromatina? Sí, tenemos la cromatina, tenemos esas cuentas que se enrollan como un collar, se recuerdan como las cuentas de un collar, ahí van a estar las proteínas histonas, que obviamente las veremos más adelante con mayor detalle, qué función tienen y qué es lo que hacen. Ahora simplemente saber qué tienen que ver con estas proteínas o estos aminoácidos que son con carga, y que acá están principalmente descritos, ¿ya? Y ahí hay algunos ejemplos. Por otro lado, vamos a tener algunos aminoácidos que van a ser polares, pero sin carga. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de cada uno de ellos. Ojo, yo no les voy a preguntar, de nuevo, no es clase de química orgánica, no les voy a preguntar que se sepan de memoria si es cargado o no cargado. Simplemente lo que queremos ver en esta clase es las implicancias que tienen. O sea, van a haber diferentes tipos y hay con carga o sin carga. Y aquí, por ejemplo, la característica principal es que no va a tener carga y lo que le permite ciertas interacciones también entre ellos. Y obviamente son casi siempre muy reactivos, es decir, les permite interactuar fácilmente. ¿Ya? Y también les permite relacionarse con el agua, como bien está aquí definido en la parte de abajo. Como les digo, esto es principalmente para que tengan un paneo general. ¿Ya? Yo jamás les voy a poner una estructura como esta, por ejemplo, sin el nombre, y que me adivinen o que me digan qué átomo o qué aminoácido es. Jamás, porque no es el fin de esta clase. Me imagino que en química orgánica lo podrán hacer. ¿Ya? A lo mejor en química orgánica les ponen esta molécula sin el nombre y ustedes tienen que deducir por medio de su estudio qué aminoácido pertenece. No es el fin de esta clase, para que no se me asusten y jamás les voy a preguntar eso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Si se fijan, tenemos algunos aminoácidos no polares. Y obviamente ustedes pueden ver aquí algunos nombres y ejemplos de aquellos aminoácidos no polares. Y las características que tienen están descritas aquí. Principalmente las cadenas laterales, los radicales, lo que sale hacia arriba, si se fijan, van a ser bastante diferentes. Y aquí en este caso, la capacidad de interactuar con el agua es nula. Es una característica que sí se les podría preguntar. ¿Ya? ¿Qué característica importante tiene un aminoácido no polar? Y esa característica que solo por el nombre ustedes ya la pueden definir. Y también, por último, hay algunos aminoácidos que son los que ven acá, principalmente la glicina, la cisteína y la prolina, que se les denomina propiedades únicas, que estos son bastante flexibles. Y esto es importante, se lo anoté por acá, para que lo tengan como ejemplo. Esto es importante en las articulaciones. Permite esta flexibilidad que hay en las articulaciones. Uno de los principales componentes es la glicina, que como bien dijo uno de los compañeros, estaba presente también el colágeno. De hecho, la glicina es uno de los principales componentes de la molécula de colágeno. Perdón, la glicina es uno de los principales aminoácidos presentes en la molécula de colágeno. Colágeno presente en diferentes partes del cuerpo, como bien dijo el compañero, en los huesos y en particular en las articulaciones también. Y por último, también lo que tienen acá es que existen otros aminoácidos, pero que estos van a ser el resultado de principalmente de las interacciones entre ellos. Entonces, principalmente se habla de 20. Entonces, tenemos 20 elevado a 20 posibilidades. Si ustedes hacen esa multiplicación, tenemos miles de posibilidades de formar distintos tipos de proteínas. Y ustedes saben que hay tantos tipos de proteínas, o de péptidos, de polipéptidos, a través del cuerpo que realizan infinitas funciones. Entonces, ustedes saben que como para formar los ojos, para que se mueva la mioglobina en el hueso, en el músculo, etcétera, etcétera, lo que se le ocurra. Entonces, raya para la suma, como quien diría, la capacidad de formar distintos tipos de proteínas, péptidos, polipéptidos, etcétera, porque no todos son péptidos gigantes, algunos son más pequeñitos, como vamos a ver más adelante, es de 20 elevado a 20. Y ahí ustedes hacen la multiplicación. No tengo calculadora cerca, pero podrán ver que son miles de posibilidades. Pero también tenemos algunos aminoácidos que nosotros no los podemos sintetizar, que son los aminoácidos esenciales que se llaman, que sin entrar en mayores detalles, porque esto entra en el ámbito de lo que es la nutrición, son aminoácidos que nosotros debemos incorporarlos mediante la dieta. Y es importante incorporarlo a pesar de que sea en mínimas cantidades, por eso es importante tener una dieta balanceada. ¿Ya? Entonces ahí están algunos tipos de aminoácidos que
son importantes que lo incorporemos principalmente en la dieta. Y también esto es importante para algunas personas que hoy en día está muy de moda. Muchas personas se están pasando ser vegetariano o incluso más estricto a lo que es el veganismo. Tienen que tener mucho ojo con tratar de obtener estos aminoácidos desde la otra fuente, porque algunas es muy difícil de obtener de otra fuente. No es imposible, pero hay que tener ojo. No sé si vieron ustedes hace poco, no salió en la noticia en realidad, lo leí en BBC, no sé si era en español o en inglés, pero unos padres que obviamente eran veganos ellos, si no me equivoco, y empezaron a criar a su hijo con este mismo estilo hasta que finalmente su hijo terminó con parálisis cerebral. Porque claro, si tú eres vegano y tu cerebro se desarrolló completamente, no hay mayores problemas, pero en un niño requiere todo tipo de nutrientes y no consumir carne o derivados de origen animal te genera problemas. No voy a entrar en mayores detalles de nuevo, pero les digo simplemente eso. ¿Alguna consulta, duda al respecto? Yo sé que aquí puede haber algún vegano o vegetariano que puede aportar al respecto, nos puede enseñar, yo no soy vegano ni vegetariano, nos puede dar algún tips. ¿Hay alguien ahí que quiera participar al respecto? ¿Dudas, consulta, votación? Aprendemos todos. ¿No? Pero eso no se regula solo con la B2, o sea, igual hay que consumir otras cosas. O sea, yo soy vegetariano hace como un año, pero al menos como que no noto ningún cambio, así como más lento, los típicos estereotipos que tienen las personas. Ya, oye, a ti, te paso una pregunta más bien personal, ¿y tú tomas solamente B12 o tomas algunos otros tipos de suplementos? Yodo, no sé. No solo B12, aunque tengo entendido que hay como unas cositas como en polvo que son colágeno, aunque eso no lo tomo. Ya, ok, muchas gracias por compartir. Y claro, yo como les digo, no soy experto, no he leído paper al respecto, lo que sí sé es que hace muchos años, ustedes saben que la gran diferencia entre los homínidos y el Homo sapiens fue la capacidad de comer carne. Entonces, cuando pasaron de recolectores a comer carne, hubo un salto a nivel evolutivo. Entonces, hay algunos neurobiólogos, me recuerdo que una vez fui a un congreso y que hablaban de la importancia de la muy importante capacidad que tiene la carne en particular de proveer ciertas cosas. Pero como les digo, yo no voy a entrar mucho en ese detalle porque no viene al caso y sé que las personas que son vegetarianos tratan de suplementarse con otras cosas y hoy en día hay varias otras opciones. ¿Alguna otra acotación de alguien que quiera dar su opinión? ¿Algún vegetariano aparte, vegano que quiera dar su acotación? O que nos enseñe, nos dé algún tips, algún libro, algo, para quienes quieran o queramos meternos en ese mundo, que sin duda trae Profe, bastante beneficio. Dígame, por favor. yo conozco un libro que habla mucho sobre cómo la alimentación influye en el cerebro y básicamente todo nuestro. Perfecto, ¿y te sabes el nombre para anotarlo acá? ¿Me lo podía dar o no te lo Eh, sabes? Alimenta tu cerebro, no sé si lo conoces. No, alimenta tu cerebro. Y ahí ese es Es como como de finalmente. divulgación científica más que nada y que habla de todas las enfermedades mentales y todo lo que pasa si uno no come bien, básicamente. Perfecto, lo voy a anotar porque me pareció interesante. Muchas gracias por compartir. Y ahí los demás si también quieren aprender al respecto porque es interesante. Yo creo que muchas personas de pronto adoptan una dieta o adoptan una forma, un estilo de vida más que dieta, porque yo creo que esto es un estilo de vida. Igual sería bueno conocer todos los pros y los contras. Sin duda, dejar de comer carne trae varios beneficios. La carne no es muy sana, sobre todo la carne roja. La carne blanca es más sana, pero también tiene algunos inconvenientes. Lo anoté, así que muchas gracias por compartir. Vamos a continuar entonces ahora. La estructura de las proteínas, que es lo que veremos a continuación. Estas estructuras ustedes las deben haber estudiado en algún momento. ¿Y cuáles son? Y me las dicen. Yo sé que las recuerdan. Hay estructura primaria, ¿cuál más? ¿Cuál más? Secundaria y terciaria. Ya, ¿y en qué consiste la primaria? ¿Tienen algunas nociones de cuáles hablamos? Porque hablan de una estructura, en la forma en que se disponía estos aminoácidos en el espacio. Tenían Creo que una. dependía de cuánto se plegaban. Correcto, cuántos se plegaban. Y ahí están las formas. Gracias por participar. Entonces tenemos la estructura primaria, que ahí las tenemos principalmente en la secuencia de cadena de aminoácidos. Nada del otro mundo, más bien como lo ven acá, rojito, sin mayores complicaciones. Pero después tenemos las estructuras secundarias. Y acá tenemos, ellos las despliegan o las nombran de dos formas. Si es como una hélice alfa, como lo ven acá, o como una hoja plegada beta. Esto ustedes creen que, o si ustedes creen que esto es solamente una distribución espacial, va más allá. ¿Cuál de las dos es más fuerte? No tienen por qué saberlo, simplemente les pregunto.
Estamos grabando, ¿verdad, chiquillos? Por favor, dígame que sí. Sí, profe, está Ah, ya, grabando. gracias. Me dio miedo. Gracias. ¿Cuál de los dos es más? Porque uno dice, ok, hay una disposición espacial. Una es en hélice alfa, como la ven acá la azulita, y otra es lámina plegada. ¿Ya? So, what else? ¿Qué más? ¿Alguno tiene una idea de cuál es más fuerte? No tienen por qué saberlo, si no les digo. Entre más plegable, más fuerte, ¿no? Perfecto, muy bien, eso es. Mientras más plegable, más fuerte, por lo tanto, esta es muy fuerte. Por ejemplo, la seda, ustedes saben que la seda es muy fuerte. La seda tiene en mayor proporción una forma de la estructura de su proteína en lámina plegada, como la que ven acá, y por lo tanto es más fuerte. Muchas gracias, tienes toda la razón. Pero las proteínas no se quedan ahí, también se empiezan a, como ustedes ven, a complejizar un poco más, entonces tenemos una estructura terciaria de las proteínas. Entonces aquí ya hay una interacción entre la hélice alfa y las láminas plegadas y se fijan es como una maraña que ustedes ven acá. Y es más, van un paso más allá y van incluso hasta la estructura cuaternaria de las proteínas. Esto no es menor porque estos cambios en las proteínas, en las conformaciones, les da también su función. O sea, es algo fundamental. Y si hay un mal plegamiento en una proteína, también es muy dañino. Pregunta, así como las proteínas participan en todas las funciones, ustedes saben que para la proteína plegarse a veces no es tan fácil. Hay una proteína que ayuda a la proteína a plegarse. ¿Saben por casualidad el nombre? Cuando se está produciendo recién la proteína, tiene un nombre especial, que ya como que no se usa mucho en el lenguaje, en español me refiero, pero hace muchos años se usaba bastante. ¿Tienen alguna idea de cómo se llama esta proteína que ayuda al plegamiento de otra proteína? ¿La insta a plegarse correctamente? ¿Tienen alguna idea? ¿Replicasa? Sí, ellas participan, sí, en efecto, ellas tienen un rol. Disculpen que me estaba acomodando. Pero hay otra que parte con CH, que la proteína que ayuda es, ¿no? Les digo enseguida. ¿Le suena el nombre de chaperonas? Las chaperonas. ¿Lo escucharon? ¿Lo pasaron en algún momento en sus clases de enseñanza media? ¿Alguien lo ha escuchado? A pesar de que no No. sepa. No. Bueno, las chaperonas Un es poco. es una proteína que ayuda a la proteína a plegarse correctamente. Las veremos cuando hablemos de síntesis de proteína y ahí las vamos a entrar en más detalle, pero ahí tenemos una proteína, se está formando y cuando se está plegando para que lo haga correctamente, hay otra proteína que le ayuda y le dice, no, no, ok, por aquí, y la ayuda a plegarse, las chaperonas. Entonces también nosotros tenemos aquí, yo en esta PPT les puse dos videitos que tienen que ver con las estructuras de las proteínas y la forma en que se pliegan. Obviamente, esos videitos ustedes los pueden ver en su casa tranquilamente, no voy a estar aquí yo al lado de ustedes cuando puedan. Uno está en español, el primero, y el de abajo está en inglés, explicando, ojo, el de inglés, no se me asusten, principalmente no quiero que se metan en entender inglés, no es mi función, pero sí las imágenes que ven, cómo se pliega, cómo se unen, para que vayan viendo más que nada, ¿ok? Hasta el momento, ¿alguna duda? Ok, seguimos entonces. Entonces lo ven en su casa, tranquilito. Un video, creo que el primero dura como 5 minutos y el otro creo que 3 minutos y medio, 4. Cortito y preciso. Muy bien explicado ambos dos. Pues bien, ¿qué es lo que es la desnaturalización de la proteína? ¿En qué consiste? Y ustedes me lo dicen. Yo sé que algunos de ustedes lo han visto, lo han escuchado o incluso lo han visto en su cocina. ¿Qué es la desnaturalización de una proteína? Cuando se desarma. Cuando se desarma. O hablemoslo desde un punto de vista más ligado a lo que vimos recién. ¿Qué pasa con su estructura? Despliega. ¿Perdón? Despliega. Se despliega, ¿sí? O si está en una estructura cuaternaria, ¿qué pasaría si se empieza a denaturalizar o desnaturalizar? ¿A cuál pasaría? Vamos, les tengo fe. No solamente a ti, todos pueden participar. Está en la proteína cuaternaria. ¿Qué pasa si la pongo en un lugar donde no le gusta? Entiéndase por un lugar que no le gusta mucho calor. El huevo, ¿qué pasa con el huevo? ¿Qué pasa con la proteína del huevo cuando usted lo hace? Eso es una denaturalización, cuando hacen un huevo frito. ¿Cómo es la proteína antes y después?
¿Cuál es cómo es la Como que se proteína? seca, pero no sé. ¿Sí? ¿Desarma? Se desarma. Aquí hay alguien que está participando en el chat. Veamos para que todos participemos. No sé por qué. Aquí está. Ahora viene el chat. ¿Qué dice? Profe, como un cambio químico. Exacto, un cambio químico. También físico. Por ejemplo, cuando el huevo, ¿cómo es la proteína? Primero, ¿cuál es la proteína del huevo? ¿Cuál es? ¿La blanca o la amarilla? Ustedes me responden para aclarar algunos conceptos. Quizá ahí hay un La poco... amarilla. No, La ahí blanca. hay que aclarar. La blanca es la proteína. La amarilla es principalmente colesterol. Y ahí tenemos un mundo, porque hace muchos años te decían Profe, que comer huevo es súper malo y lo demonizaron. Hasta que después salió alguna de otras investigaciones. Bueno, eso es lo que tiene bonito la ciencia, ¿verdad? Que profe, no es siempre en un sentido. Dígame. es que tengo una duda respecto a eso porque he visto a muchas personas como deportistas ¿Mm? que se hacen como un batido de huevos, por así decirlo, Sí, pero es solamente la yema. no, yo creo que se equivocan ellos, solamente la clara. A ver, primero que todo, por lo general, cuando lo haces, yo también me he hecho esas tortillas de proteína cuando era más joven y entrenaba. Entonces, lo que tú haces principalmente es, la proteína está en la clara. Y la clara, incluso algunos, nunca lo hice, ojo. Ah, no, sí lo hice, se me olvidó, miento. Se lo comen crudo. Pero yo lo comía en Iquique cuando viví, lo comían con leche y con mango, que es espectacular, no lo van a creer, pero cuando recién llegué a Iquique tomaban el batido, le tiraban los huevos ahí crudos y lo licuaban y te lo daban. Entonces, principalmente lo que haces tú es principalmente tomar las claras y usarlas y meter una o dos yemas, no mucho, porque ahí hay mucho colesterol. Pero el cambio principal es la denaturación, tú la puedes ver cuando tienes la clara que está como este gel, por así decirlo, y lo pones a la temperatura y lo pones a la temperatura muy alta y ves cómo cambia la estructura. Y ahí tenemos una desnaturalización. Entonces tú puedes, sí, exactamente, como la salmonela. La salmonela es una enfermedad presente ahí principalmente. Ahí por eso hay que tener cuidado, eso no se recomienda mucho. Me imagino que por ahí va la acotación que hacía la compañera. Permítame un segundo. Y entonces acá tenemos la... ¿me están viendo? Sí, profe. Sí, profe, pero No sé. sale como que se le pegó un poco. Sí, Ahora está normal. gracias, chiquillos. No sé qué pasó ahí, se pegó algo. Entonces tenemos una información acá de... No sé qué está porquería. Sale. Entonces tenemos la desnaturalización de una proteína. Fíjense por favor a la izquierda tenemos una proteína nativa y vemos que hay una desnaturalización, es decir, de esta estructura que está más bien enrollada, empieza a ponerse un poco más laxa, por así decirlo. Aquí hay una desnaturalización. Y esta desnaturalización, que es la pérdida de la estructura, si quieren ir a la definición, por medio de rompimientos de enlaces, se produce ya sea por cambios en el pH, en el calor o la salinidad. Ahí tienen algunos ejemplos. Pregunta aprovechando, ¿cuál es el pH normal del cuerpo o fisiológico? ¿Qué pH es? Debería ser Siete, ¿o no? 7, ¿o no? 7, sí, 7. ¿Qué pasa si tengo un pH 2? ¿Es ácido o básico? Ácido. 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 ¿Y un pH 12? Fácil. Básico. Perfecto. Perfecto, estamos bien. Solamente estábamos recordando algunas cositas. Aquí tenemos algunas funciones de las proteínas y yo sé que ustedes me las pueden dar antes de ver esa imagen porque para eso ustedes tienen bastantes conocimientos. Funciones de las proteínas, al azar, lluvia de ideas. Las que ustedes yo sé que saben, díganmela ahora ya. Vamos. Catalizadores. Catalizadores, perfecto. Estructural. Desarrollo. Estructurales, perfecto. ¿Cuál más? Erika. Receptoras. Perfecto. ¿Cuál más? ¿Algún otro? Transporte. Transporte, muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos varios. Obviamente voy a mostrar unos poquitos más, pero veo que están muy bien. Tenemos estructurales, como igual el colágeno. Ahí lo vemos. Tenemos transportadores, como bien dijo el joven, la hemoglobina. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un tipo de anemia. Ustedes saben que, como dijimos delante, tenemos de ADN a ARN mensajero, después a proteína. Si hay una pequeña modificación, error mínimo, hay un problema. Uno de los problemas es un tipo de anemia, en donde el transportador, que es esta hemoglobina, en vez de tener la forma que corresponde, hay un pequeño cambio en solamente un aminoácido que te deja la grande y que te produce que se formen coágulos. ¿Ya? Entonces, Ay, por eso salen moretones.
Correcto, sí, es una anemia drepanocítica, si no me equivoco, me está fallando un poquito la memoria. No la que es genética, entonces. Sí, claro, pero déjame primero que todo recordarme del nombre porque lo tengo anotado por acá. Para recordar, era complicado. Es anemia depranocítica, correcto, anemia depranocítica. Y tiene cuando hay este error en la hemoglobina, en vez de formarse este tipo de disco, hay un problema ahí que finalmente lo que lleva es a que se produzcan coágulos. Y obviamente no está bien, así que imagínense una pequeña modificación ahí. Y tenemos otra que ahora quiero que toquemos juntos. Espérenme, déjenme volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces tenemos aquí, mira, aquí tenemos entonces estructural como el colágeno, tenemos reguladora como la insulina y la hormona del crecimiento, tenemos también, por ejemplo, contráctil, tenemos enzimática, como bien dijo algún compañero, catalizadora, transportadora, como hemoglobina para transportar el oxígeno, pero también transportadora a través de la membrana, como también lo discutimos, y también tenemos inmunológica, como tiene que ver con los anticuerpos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un mal plegamiento? O sea, un mal plegamiento de una proteína, no sé si han escuchado, quiero que toquemos dos temas aquí importantes que me parece interesante que los manejemos. Primero, cuando hay un mal plegamiento de una proteína, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de los priones? ¿Qué es un prión? ¿Lo vieron? Una proteína mal formada, ¿no? Correcto. Dame un ejemplo de por qué es complicada. Hay una enfermedad, la Sí, sabes. yo me acuerdo que la cuestión que pasó con lo de los ciervos zombies se decía que era un prión. Perfecto, los ciervos zombies, en realidad había otro nombre que le daban que como que se pegó mucho, porque ustedes eran muy jóvenes. De hecho, yo estaba en enseñanza media, así que ustedes probablemente no habían ni siquiera nacido, no tienen por qué conocerlo. Pero se hablaba de una enfermedad, déjenme dejar de compartir pantalla por un segundo, para que aquí nos veamos un poquito. Era una enfermedad, ¿se recuerdan el nombre que le daban? Que nació con Inglaterra principalmente. ¿Cuál era? ¿No había una que se llamaba así como enfermedad de la vaca loca? Esa misma es, muy bien, la enfermedad de las vacas locas, bien Alison. ¿Y eso qué es lo que la produce? ¿Qué produce la enfermedad de las vacas locas? Que se pongan locas las vacas, no sé. Sí, pero ¿qué lo produce? ¿Un ADN, una molécula de proteína, un aminoácido? ¿Qué? ¿La proteína? Una proteína mal plegada. Al principio fue difícil porque cuando recién nació esto, nadie sabía qué venía, entonces pensaban que era un virus. Hasta que de pronto un investigador se dio cuenta que era una proteína que era mal plegada. Obviamente les costó a la comunidad científica adaptarlo porque no lo creían mucho. Esa enfermedad se supone que se producía en algunas personas, pero en muy poca concentración, muy poca cantidad, perdón, como de forma hereditaria, muy baja cantidad. Pero de pronto se empezaron a dar cuenta en el Reino Unido que personas jóvenes en particular, que era muy raro de verlo, empezaron a tener estas proteínas mal plegadas. ¿Cómo se llama esta enfermedad en las personas? ¿Lo saben? Tiene un nombre muy raro. De hecho, a mí me cuesta producirlo también. ¿Se recuerdan cómo se llama esta enfermedad en los humanos? ¿Cuál? Enfermedad de las vacas locas en los humanos tiene otro nombre. ¿Saben? Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? ¿Saben ¿No era algo? Creutzfeldt, Jacob? Ya, por eso te acabo de decir. Sí. A lo mejor tú lo pronuncias mejor, tienes alguna Eh, descendencia, pero es como de Creutzfeldt-Jakob, Creutzfeldt-Jakob, es algo es que es que yo la complejo. conozco porque tuve un conocido que falleció de eso. Ok, lamentable, lamento mucho Sí, escuchar eso, pero entonces tú nos ayudas a traducirlo, porque yo la verdad no tengo idea ni siquiera qué idioma es. No sé si es alemán o francés. ¿Cómo sería la pronunciación correcta? ¿Y todos escuchamos? Creutzfeldt, Jacob, o algo así. Ok, perfecto, muy excelente pronunciación. Bueno, la enfermedad que dice Allison se empezó a producir en lo humano y no se dieron cuenta al principio que había una transmisión desde un huésped a otro. Entonces ahí quedó la grande. Y de hecho, en Inglaterra, ¿cómo se transmitió? Cuando tenían los bovinos, no tenían mucho para comer, no había mucho pasto, le empezaban a dar ovejas muertas. Empezaron a comer eso. Y entonces ahí recién se dieron cuenta, obviamente no sabían. Y después empezaron a hacer el clic y algunas personas que comían
hamburguesas de vacuno empezaron a tener enfermedades, como le dijo, joven en Estados Unidos, gente que tenía ranchos, y ellos mismos producían su carne y su leche, tomaban leche de ahí y ¡pum! Y se le transmitía la enfermedad. Y esto se basa principalmente en que hay una especie de esponja, el cerebro queda como con hoyitos, como una esponja. Y por eso, lo primero que lo describieron por encefalopatía espongiforme bovina. Encefalopatía espongiforme bovina, mal de la vaca loca. Fueron muchos años para que descubrieran en qué es lo que consistía esto y cómo se producía, hasta que unos investigadores que también conocían algo sobre tribus, se acordaron de unas tribus que eran de una enfermedad, una tribu que le llamaban una enfermedad kuduro. ¿Kuduro? No, perdón, ese es un reggaetón, me vieron. Danza kuduro, ¿ah? Danza kuduro. Es kuru, kuru era. Me vieron que estaba perreando por ahí. Se llama kuru, enfermedad de kuru. ¿Qué pasó con estas personas? Estas personas en esta tribu muy pequeña en Papudo, Nueva Guinea, tenían crecían ahí, y entonces, ¿qué es lo que hacían estas tribus? Cuando un pariente moría, ellos se comían el cerebro. Y entonces de repente los investigadores recién descubrieron esta tribu y las personas estaban así, tiritando. Y entonces empezaban a analizar. Y claro, finalmente se comían el cerebro para heredar todo su conocimiento. Lamentablemente no heredaban solo conocimiento, heredaban la enfermedad que la podía haber tenido. Kuru, por favor, no kuduro, eso es otra cosa. Dejémoslo ahí mejor. Otro ejemplo de mal plegamiento de proteínas que yo sé que algunos de ustedes saben que produce una enfermedad que es súper común en los humanos y que lamentablemente cada vez se ve más. ¿Cuál es? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea? Me lo dicen, por favor. Como se ve mucho, yo diría que el Alzheimer. El Alzheimer, correcto. La enfermedad de Alzheimer. ¿En qué consiste la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué pasó Pero eso ahí? no tiene que ver más con la degeneración del cerebro, más que simplemente error de proteína. La última hipótesis que tiene que ver con el Alzheimer es precisamente con el mal plegamiento de una proteína. En particular de un péptido que se llama beta-amiloide. A-beta-amiloide. Este es una proteína grande, exactamente, como bien dice Sofía. Ahí ¿Cómo se tenemos llama? varias hipótesis. Martín, cuénteme. ¿Cómo se llama la...? La proteína que se ha descrito que tiene que ver con el Alzheimer es la proteína A-beta-amiloide, un péptido en realidad, es un péptido A-beta-amiloide, y tiene diferentes tamaños. Miren por favor la importancia y la implicancia que tiene una pequeña pifia. El beta-amiloide, primero tenemos un precursor de beta-amiloide, una proteína más grande, un péptido grande, que tiene que ser cortado. ¿Quién lo corta? Ustedes me responden. ¿Quién hace los cortes? Una... Chaperona, Pero la chaperona es una... proteína. Una proteína más que una chaperona. Ahí no participa una chaperona, ahí participa una proteína, una enzima que tiene que cortar en ciertos lugares. Entonces, este precursor de péptido amiloide es gigante y tiene que ser cortado. ¿De qué tamaño? De 40 aminoácidos. Va la enzima, corta, pum, perfecto. Simplemente la helicasa tiene otra función, la decimos enseguida. Simplemente cuando corta, en vez de cortar 40 aminoácidos, que es la proteína correcta del tamaño que queremos, corta una de 42 aminoácidos. Esa pequeña diferencia significa que esa proteína se pliega sobre sí misma y deja la grande. Enfermedad de Alzheimer. Mal plegamiento del péptido, en particular se ha descrito que hay distintos, y hay otra que es un péptido amiloide de 35. Yo estudié cuando estaba haciendo mi magíster en neurociencia, algo de una de las tesis que hice fue Alzheimer, entonces me acuerdo más o menos de aquello, y entonces hay otro péptido que es de 35. Entonces lo que yo me acuerdo que estudiábamos era ¿cuál era el más dañino? ¿El de beta-amiloide 42 o el beta-amiloide 35? Y de nuevo, en vez de cortar 40, lamentablemente la enzima se equivoca, te equivocaste, cortó acá y te dio un péptido más pequeñito ahora, de 35. Ambos dos son nefastos y producen enfermedad de Alzheimer. Antes de responder, dudas, consultas, preguntas. Profe, Dígame, una acotación que no sé si está bien, pero lo voy a decir igual. dígalo. Es que lo que tienen en común la enfermedad de las vacas locas con el Alzheimer es que las dos son neurodegenerativas Sí, correcto. y que son por la mal plegamiento de proteínas. Eso es correcto. Y como bien dicen, obviamente tiene que ver con como neurodegenerativas van aumentando y principalmente tiene que ver, se ve mucho en personas adultas.
Pero ojo, también hay, lamentablemente, está un Alzheimer que tiene que ver con más hereditario. Cuando es hereditario propiamente tal, ahí se producen personas muy jóvenes, 35, 40 te puede. Igual, igual que el Parkinson. Parkinson es una enfermedad que en general se manifiesta cuando somos bastante adultos. Sin embargo, tenemos a Michael J. Fox, este joven que hizo, joven, ya no es tan joven en realidad, el que hizo Volver al Futuro, que partió con síntomas de Parkinson creo que a los 35, 40 años. Entonces, cuando es hereditario es muy complejo. Y lo otro también tiene que ver con un desgaste o fatiga material, ¿no? Nosotros constantemente, y como bien dice aquí una de las compañeras, Sofía, que habla de la helicasa, que tiene como función precisamente abrir la hebra de ADN, todo este proceso, si hay errores, hay alguien que obviamente va a estar supervigilando aquello, la ARN ribosomal, como vimos, viendo que sea correcto, pero también hay errores, se cometen errores. Y esos errores, cuando nosotros, así como nuestro cuerpo envejece, nuestras células también envejecen. Y los checkpoints a veces fallan. Y entonces ese error se replica y se genera hacia adelante. Mientras más viejitos somos, más probabilidades de error hay y menos probabilidad de reparar. En Chile no se puede hacer una buena investigación por la enfermedad de las vacas locas porque de los pocos casos que hay, 400 bebés, todos fallecen antes de llegar a resultados concretos. Mira, no tenía idea de esa estadística. Muchas gracias, Alison. Bueno, tú como tuviste un familiar, de seguro lo supiste. En Chile no hay muchos casos, eso es verdad. Prácticamente en el mundo no hay muchos casos hoy en día. Recuerden que, no creo que se recuerden, pero en la época porque principalmente ni siquiera quizá habían nacido, pero la época que describen el mal de las vacas locas ya en Inglaterra, quemaban miles y miles de animales, miles, si no millones, los tiraban todos, porque primero que todo, no sabían en un principio, ustedes saben, se arma un caos, y es muy mortal. De hecho, como bien dice aquí Allison, los casos casi siempre fallecen rápidamente porque es muy mortal, incluso si lo comparamos con el coronavirus, y el coronavirus generó cierta psicosis, por así decirlo, eh, en este caso era peor. Entonces lo que hacían era tomar todas las vacas y mucha gente perdió millones y millones de dólares y las quemaban completamente, a quemarse. Profe, Bueno, y aquí hay datos que es importante que comparte Allison, porque si alguno está con algún problema o, como bien dice, cuesta discriminar algo, hay un especialista que sigue la enfermedad en Santiago y lleva como 30 años estudiando. Debe ser, yo creo que uno de los únicos, porque no hay muchas personas con esa enfermedad, en buena hora por lo demás, porque es sumamente compleja y grave. ¿Alguna duda, acotación, pregunta? sí, profe, Martín. en el libro que le dije, pues ahí sale mucho como que el Alzheimer tiene que ver con lo que uno come. Sí, sí, bueno, esto lo uno aquí con lo que también dijo Sofía, que tiene que ver con la licasa y la inflamación. Sí, como yo una vez les dije, cuando hablamos sobre células madre, muchas personas lo que buscaban con las células madre era reemplazar estas células muertas. Primero voy a dar un dato. Lamentablemente, cuando el Alzheimer es tan progresivo y nuestro cerebro tan plástico, pros y contras, plástico significa que si falla una ruta, busca otra para interconectarse y seguir cumpliendo su función. Se dice que cuando una persona, tanto en Parkinson como el Alzheimer, manifiesta la enfermedad, es porque prácticamente el 90% de las conexiones ya fallaron. Ahí recién vemos la enfermedad manifiesta. O sea, está sumamente avanzado. El pro, el cerebro se conectó por otro lado para llegar a buscar la información. El contra es que lamentablemente cuando se te manifestó la enfermedad ya es prácticamente sumamente tarde, ya no hay mucho más que hacer. Sí, le alimenta su cerebro, se ve muy bueno. Y respecto a las células madre, por un momento se pensaba diferenciar estas células madre a neuronas, ¿ya? Para, en este caso, dopaminérgica, si no me equivoco, para que se giran cumpliendo su función. Pero hoy en día se ha descrito, como bien dice por ahí Sofía, si no me equivoco, espérenme un segundo, denme solamente un segundo. Sofía, claro, la señorita Huerta, tiene que ver con la inflamación. Entonces, y también tiene que ver con lo que uno come. Por eso, no solamente el Alzheimer, muchas enfermedades, y sin duda el joven que nos comenta el libro, se basan en la inflamación que producen ciertos alimentos. Por eso es importante lo que nos llevamos a la boca. Y en ese caso, las células madres lo que harían era funcionar como antiinflamatorio. Y ahí cumplirían su función, porque los estudios dicen que sí sirven, pero no porque se diferenciaron a una neurona, sino porque cumplieron su rol como antiinflamatorio. La diabetes también tiene mucho componente de inflamatorio. Entonces, ese libro yo creo que está súper bueno, así que muchas gracias por compartirlo. ¿Dudas, consultas?
quiero compartir algo nuevo con ustedes, aprovechando. Mientras, si quieren poner una duda ahí, voy a meterme yo aquí a Google, porque quiero compartir algo con ustedes antes de irnos. ¿Qué le ha parecido? ¿Está todo bien? ¿Está claro? ¿Se me perdieron un poquito? ¿Está piola? ¿Está No, piola? no me perdí tanto. No salió tan denso y a pesar de que vimos bastantes cosas. Ahora les voy a mostrar lo que quiero que, para que busquen paper ustedes. A eso estoy entrando. Porque la verdad es que si no me equivoco ya estamos terminando. Permítanme ver para corroborar eso. Sí, finalmente aquí, permítanme compartir esta parte. Después déjenme volver a compartir para más que nada. Es esto. Aquí lo que ustedes pueden ver es una de las principales funciones que tienen las proteínas, es una función enzimática. Y aquí puse 3 videitos también cortitos que explican mejor que lo que yo puedo explicar, con imágenes, cómo lo hacen, qué función tienen como enzimas. Catalizar, acelerar, qué es lo que hacen, cómo, etc. Así que ustedes pueden darle una vueltecita en su casa y analizan aquello. Yo simplemente ahora, permítanme compartir la pantalla con... Eso no es... Dejar de compartir. ¿Profe va a grabar esta parte? ¿Está todo grabado, querida? Ay, Todo se lo vamos a dar por el mismo precio. ¿Qué le parece? Permítame un segundito. Google. Esto a lo mejor no le van a encontrar mucho sentido ahora porque están solo en primer año, pero en el futuro sí. Permítanme entonces, ahora voy a compartir. ¿Dónde está Google? Aquí está. Ya, esto lo vamos a hacer juntos. Están viendo Google, ¿verdad? Dígame, por favor. ¿Sí? Sí. Ya. sí, profe. Entonces en Google tú vas a poner PubMed, que significa como publicaciones médicas, y te sale esta imagen, PubMed. Y apretas. Me van siguiendo, ¿verdad? Vas a llegar acá. Sí. Y tú acá pones Alzheimer o vamos a poner algo más simple. Espérate. Vamos a poner stem cells. Enter. Y si te fijas, te dan esto. Introducción a la stem cell y a la medicina regenerativa. Mira, y este es un paper de qué año? Del 2013. Y ojo, dice que es a free article. That means que eso significa que es libre, gratis. Entonces tú Pero presionas algunos acá. te piden cuenta y todo. No, aquí no. Digo, me refiero como de las páginas de las universidades que lo ponen. Ah, ya. Entonces aquí te metes acá y después te metes a Free Final Version y mira de un segundo. Y vienes, se espera un segundo, de internet como el forro como el mío, te pasa eso. Y ahí vas a tener el paper disponible. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo. Vamos a otro. Espérenme. No sé qué está haciendo esto. Aquí tenemos a alguien que escribió en el chat. Ahí está bajando. No lo encontraba, me costó un poquito encontrarlo. Y ahí está el PDF. Miren, prácticamente un libro. ¿Por qué prácticamente un libro? Tengo que explicarles 2 cosas antes de continuar. Hay paper propiamente tal y hay reviews. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el paper usted va a tener, nosotros mezclamos 5 gramos de esto, pusimos esto, va a tener una metodología. En el review, que es lo que tú ves acá, es principalmente como si fuera un capítulo de libro. De hecho, los libros se basan en publicaciones pequeñas que las junta alguien y te genera un libro gigante con las últimas cosas. Entonces aquí tienes, si te fijas, introducción, qué es lo que es, mira cómo se dividen, en qué consiste, la clasificación basada en el potencial de diferenciación, bla, etc. ¿Les quedó claro, chicos? Sí. Profe, encontré el PDF del libro ahora, lo mando por si lo quiere ver.
Mándemelo, pues. Digo, pero es de academia.edu. Si quiere me lo manda. Pero, por ejemplo, aquí, para terminar ¿Y con lo esto, mandé por Zoom? sí, pues mándelo por ahí, pues, a mi correo, si quiere, después lo compartimos a todos, porque se ve sumamente interesante. ¿Qué otra cosa quieren bajar, por ejemplo? Díganme algo que quieran bajar de esta página, lo que se les ocurra. Que sea biología, por supuesto. ¿Qué quieren buscar? ¿Podría buscar el Alzheimer? ¿Ya? Deja ver si me acuerdo cómo se escribe, porque Alzheimer, lamentablemente, es una palabra media complicada. Alzheimer, si no me equivoco. No, estaba como el forro. Pero es ZH. Aquí está. Y ahí está la enfermedad, mira, Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease. Y te vas aquí a la derecha, me van siguiendo, ¿verdad? Dice Full Text Free. Presionas, esperas un segundo, si tu internet es mejor que el mío, cosa que esperemos. Vale, internet. Esperen un segundo, está pensando ahí, está bajando, está bajando. Y aquí, fíjate, te llevó a esto, tú dices, pero no lo puede bajar. Y se va aquí a la derecha y dice PDF 301K. Presiona, voilà. Te va a bajar el paper que habla sobre la enfermedad psiquiátrica de Alzheimer, 14 hojas. Lo último, no sé de qué año es, ojo, aquí encontramos papers de 2020, 2021, esto es lo que nosotros usamos en todo el mundo. Los chilenos, los alemanes, los suizos, todos usan esta base de datos y bajan paper. Y aquí está. Y aquí está el paper, fíjense. Esto es, si no vamos a ver si es paper o review. Véanlo por favor, vayan mirándolo. Medición del fenotipo, clínica, clasificación y diferenciación. Yo les pregunto a ustedes, ya que les enseñé la diferencia, ¿esto es un paper o un review? ¿Y me responden? ¿Qué es? Está como ordenado en capítulos, pues. Es como un capítulo de libro, por lo tanto sería un paper o un review. Review. Es Un un review. review. Y cuando tú quieres saber mucho sobre un tema, tú por lo general buscas un review, cuando quieres saber información. Y como te digo aquí, este es del 2011, pero porque es solamente este del 2011, pero puede haber unos más, ¿cómo se llama? Actualizados, como les digo, del 2020, ningún problema. Déjame dar una mirada. Aquí, Alzheimer Disease. ¿Qué es lo que dice acá? O enfermedad de Alzheimer. Los ensayos clínicos y el desarrollo de drogas. Imagínense ustedes que son farmacéuticos. Este paper es interesantísimo, porque te habla de los ensayos clínicos que hay y las drogas, como ustedes como farmacéuticos que están probando. Enfermedad de Alzheimer del año 2017. Los modelos de ratones, y etcétera, etcétera. La microbiota de la enfermedad de Alzheimer, ligado a lo que nuestro compañero dijo con lo que comemos. La microbiota del intestino y la enfermedad de Alzheimer. De seguro iban a hablar de las implicancias que tiene la alimentación o la falta de cierto tipo de bacterias en la microbiota, que sabemos que es sumamente importante hoy en día. ¿Ustedes saben que hay trasplantes de microbiota? ¿Sabían? Es trasplante fecal, ¿o no? Sí, exacto, es trasplante fecal. Muy bien. Trasplante fecal, Que para que decían que era como poco moral y ético, pero servía mucho. sirve muchísimo porque hay personas que dado que consumen mucho antibiótico o si tuvieron algún tipo de quimioterapia, O pudieron mucho matar mucho la azúcar y microbiota. poca fibra. Correcto. Bueno, chicos, ¿qué más quieren? ¿Una más o ya creo que quedó clara la idea de cómo se usa? Les quedó claro, ¿verdad? Profe, Sí, queda claro. Perfecto. ¿Quién me habla? profe. Profe, parece que igual ahí los que son review, como que sale especificado y los que no dicen deben ser paper, ¿o no? No, o sea, no. A veces te dicen cuando es review. Sí, pues te dice ahí, review, te dice. Sí, lo que no sale especificado es paper. De ahí te dice review. Ahí, review. Y tú también. ¡Ojo! ¡Ah! Se me olvidó. Gracias por. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. ¿Quién me habló? Josefa, profe. Josefa, muchas gracias por acordarme de algo, porque tú esto lo puedes filtrar. Tú aquí buscas filtros, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que quieres? Full free text. Presionas y te vas a mostrar solamente los full free text. Y ahora va a empezar a buscar eso. Y si quieres otro filtro, por ejemplo, quiero solo libros y documentos. Presionas ahí. Quiero solo, fíjese qué importante, quiero solo los filtros, quiero solo clinical trials o ensayos clínicos. Y las publicaciones quiero solamente las últimas 5, porque como estoy haciendo una investigación top, o incluso soy más top, quiero el último año nomás, porque tú sabes que la ciencia va tan rápido
que uno busca las últimas cosas. Entonces ahí me muestra solamente los del último año, ¿no? Pues del 2020, mira, un libro gratis y documento que hay acá de enfermedad de Alzheimer. Y creo que con esto no voy a buscar más. Y aquí ustedes van y lo pueden ir y tratar de bajar. No sé si los libros se pueden bajar, creo que los libros son bastante más complicados porque hay que pagar entre medio. Chicos, ¿les quedó más o menos clarito? ¿Todo bien? Bueno, aquí tenemos el librito, lo vamos a dejar bajado aquí enseguida. Sí, profe. Ya, pues yo quiero quitarle solamente 30 segundos porque no sé si voy a tener la oportunidad, entonces no me la quiero perder. Permítanme ponerme acá. ¿Dónde estamos? No estamos compartiendo, ¿verdad? No. Ok. Todavía estamos en la hora de clase, así que no les voy a quitar solamente 5 minutos. Me quisiera despedir porque probablemente yo no les vuelva a hacer clase. Decir que fue un verdadero placer. Yo estoy súper contento de cómo llevamos las clases y espero que ustedes también. La verdad es que me motiva mucho hacerles clases a ustedes. Pero yo me gané una posición para irme a Estados Unidos y debido a eso, lamentablemente, no creo que pueda, o sea, no creo, no voy a poder seguir haciéndoles clases y quizá esta sea la última clase que haga y mañana al otro curso y no quería dejar de despedirme de ustedes, ¿se fijan? Así que para que no después de despedirme por un correo hubiera sido un poquito menos informal y la verdad es que ustedes me han hecho pasar muchos gratos momentos, me gusta mucho participar con ustedes y nada, así que yo quería agradecerles por la participación, fue un gusto de conocer lo que sea por este medio y no quería dejar de despedirme por si no los vuelvo a ver porque me tengo que ir. ¿Ok, chiquillos? Hay unas caritas. Gracias, chiquillos. Muchas gracias por los deseos que me ponen por ahí, pero de verdad fue un gusto participar con ustedes. Disfruté mucho y espero que hayan sentido que disfrutamos. Yo al menos espero que las clases han sido entretenidas y yo de nuevo. Muchas gracias por las felicitaciones. Cualquier cosa, yo quizás desde Estados Unidos yo también le dije a Rocío que me contactara para hacer alguna clase y yo feliz. A mí me encanta hacer clases, la verdad, y espero que se note. Me gusta mucho, me motiva, me da como me recarga de energía. Así que nada, pues chiquillos, yo solamente decirles muchas gracias. Esto va a ser subido como corresponde, se lo voy a enviar a Rocío y ella ahí lo va a subir. Yo les deseo lo mejor, si es que no los vuelvo a ver por ahí. Así que nada, un abrazo y que descansen. Les subimos esto apenas podamos, ¿ya? Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Muchísimo Chao, éxito, profe, que le profe. vaya bien, mucha suerte, Chao. mucho ánimo. Gracias. Chao, profe, que le vaya bien. Gracias, muy amable. Chao. Igual. Que descansen, chaito. Chao, profe. Chao, fue un profe. gusto. Amados. Que esté muy Chao, bien. profe. Ah.